Esto es un metro. A ver, 40 de pecho, 54 de largo. Así lo miden a uno la modista o el sastre. El metro está dividido por centímetros y cada centímetro está dividido en milímetros. Si algo mide 1 centímetro es porque mide 10 milímetros. ¿Y qué mide 1 milímetro? Por ejemplo, no sé, una pulga, una mina de un portaminas. ¿Y se puede dividir 1 milímetro? Sí. Por ejemplo, si dividimos 1 milímetro en 1000 pedazos, que son las piezas en las cuales le partieron el corazón a Cristina Rosenbich de Cristina y los Subterráneos, la que decía 1000 pedazos de mi corazón. Pues el hecho es que cada uno de esos 1000 pedazos mediría un micrón o una micra. Por eso es que un microbio lleva ese nombre, porque son seres que miden una micra. Y por eso el microscopio también tiene estas palabras al comienzo, porque son los artefactos para ver estos seres que no podemos ver a simple vista. Pero, ¿hay cosas más pequeñas que los microbios? Sí. Un microbio lo podríamos dividir en 1000 pedazos, otros 1000 pedazos, y cada pedacito mediría un nanómetro. Es como si uno de estos milímetros lo dividiríamos en 1.000.000 de partecitas. Sí, estas rayitas casi imperceptibles en 1.000.000 de partes. Y lo más impresionante es que hay tecnología de esos tamaños. Nanotecnología estudia la materia a escala nanométrica. Nosotros estamos acostumbrados a observar o a tener evidencia de microorganismos, por ejemplo, o células, que para eso utilizamos microscopios. Pues en nanotecnología estamos yendo 1000 veces a escala 1000 veces más pequeña. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de nanotecnología. Mi pecho con mi brazo extendido miden 1 metro. Mi dedo mide 1 centímetro. Y el diámetro de este clip mide 1 milímetro. Todo lo que podemos ver sin necesidad de ayuda está en escala macro. Si necesitamos el microscopio, es micro. Y si el microscopio no es suficiente, es nano. Si empezamos desde el mundo macroscópico, imaginémonos una pelota de béisbol o de tenis. Entonces vamos bajando en la escala, algo más pequeño sería una hormiga, que todavía lo podemos ver, o un cabello, que todavía lo podemos ver. Pero si nos vamos al mundo micro, estaríamos hablando de glóbulos rojos, o células, o bacterias. Y ya si empezamos a bajar, nos encontramos con los virus, mucho más pequeños, ahí ya son nanométricos, ahí estaría la nanotecnología. Una partícula de tamaño nanométrico puede tener cientos o miles de moléculas y átomos. Entonces estamos hablando de cosas 1000 veces más pequeñas que una célula. Mi nombre es Pedro Alejandro Mena Giraldo, yo soy estudiante de doctorado en Ciencias Químicas y hago parte del grupo Tandem Max Planck en nanoingeniería. Lo interesante de la nanotecnología es que nos va a permitir interactuar con las células del cuerpo, por eso es que necesitamos que sean nano. Entonces, para poder llevar al concepto de nano, el grosor de un cabello es 1 micrómetro. Entonces la escala nano es 1000 veces más pequeño que el grosor de un cabello. Esa escala nano nos va a permitir que estas nanocápsulas puedan interactuar con las células y poder ingresar incluso a ellas. La inteligencia de esta nanocápsula se va a dirigir a un tipo de célula de corazón. Entonces, para nosotros identificar las partes del corazón, las marcamos. Entonces, imaginamos la célula como un huevo. Entonces, la clara del huevo sería el citoplasma y la yema del huevo sería el núcleo. Entonces, en esta imagen podemos ver el núcleo de color rojo. Luego, marcamos la clara del huevito, o sea, la célula de color verde. Y como estas partículas tienen una segunda inteligencia, que tienen la capacidad de interactuar con la luz, estas van a florecer en color azul. ¿Qué hicimos? Bueno, las particulitas azules les pusimos un fármaco
¿cierto? Este fármaco va a ser de color rojo. Entonces por eso se ven así como puros circulitos, porque ya están en el citoplasma, o sea, en la clara como vimos anteriormente, y ahí ya están las particulitas rojas. Una vez están ahí, vamos a probar la segunda inteligencia. Les vamos a aplicar luz para que puedan liberarse. Una vez les aplicamos la luz, las nanocápsulas, con el fármaco encapsulado, se va a liberar y se va a irradiar en el citoplasma, o sea, en la clara. Y por eso se pueden ver que la clara ahora es roja. Entonces esto nos permite demostrar su segunda inteligencia, que se libera cuando nosotros decidamos. No como normalmente un fármaco que se libera en el tiempo, pero hay aplicaciones en las que es necesario. Para esta aplicación es necesario que sea una liberación inmediata. El diseño de esta nanoplataforma o de estas capsulitas es que vos podés, según la enfermedad que querás tratar, vos podés programarla para que se vaya a otras células. Nosotros somos los pioneros en trabajar en micromotores en Colombia, porque realmente son tecnologías que solamente se ven en países del primer mundo. Los micromotores son pruebas de concepto. Se puede explorar la imaginación de cómo tener nanorobots en el cuerpo. Nosotros podemos controlar este robotcito de una forma química y magnética. Hablando de nanomateriales, uno de los que nosotros más utilizamos es el oro o los metales, digamos, nobles, oro, platino, porque son inertes. Entonces si yo voy a ir hacia una aplicación bio, me interesa que sea inerte. Y tienen propiedades conductoras que se pueden aprovechar. Y además polímeros semiconductores también son muy utilizados en nanotecnología. Básicamente, un polímero es una sustancia química. Los polímeros semiconductores suelen estar compuestos de silicio o germanio. Los hay naturales y sintéticos y se caracterizan por ser sólidos y cristalinos. Muchos de los polímeros son biocompatibles porque necesitamos, si vamos a hacer una aplicación in vivo, pues que se puedan degradar de forma natural en el organismo. El físico estadounidense Richard Feynman dio una charla ante la Sociedad Americana de Física a la que llamó "Hay mucho espacio en el fondo". En su discurso describía las posibilidades de manipular átomos y moléculas de manera individual, usando herramientas de precisión para construir y operar a su vez otro conjunto de herramientas de menores proporciones y así sucesivamente. Sugería crear máquinas en la nanoescala. También dijo en su conferencia: "Yo no sé cómo hacer esto en una escala más pequeña, pero sí sé que las máquinas de computación son muy grandes, llenan habitaciones. ¿Por qué no las hacemos más pequeñas? Hacerlas de pequeños alambres, pequeños elementos. Por ejemplo, los alambres deberían ser de 10 a 100 átomos de diámetro". Hubo cierto escepticismo y la conferencia pasó sin pena ni gloria, y quienes asistieron tal vez no eran conscientes de que estaban presenciando el nacimiento del concepto de la nanotecnología. 15 años más tarde, un científico japonés empleó por primera vez el término nanotecnología en una conferencia en la que, entre otras cosas, dijo: "La nanotecnología consiste principalmente en el procesado, separación, consolidación y deformación de materiales átomo por átomo, molécula por molécula". Años después, el sueño de Feynman y la predicción de Taniguchi se harían realidad, pues dos científicos se pusieron como meta diseñar y construir un instrumento para visualizar superficies a nivel atómico, lo que permitiría no solo la visualización de los átomos, sino su manipulación. El resultado fue el microscopio de efecto túnel o STM, un instrumento tan revolucionario que su creación les mereció a los científicos el Premio Nobel de Física en 1986.
El Premio Nobel de Física de 1986 fue entregado por el microscopio efecto túnel. Sin los microscopios de resolución atómica sería imposible ver cosas tan pequeñitas a escala nanométrica o atómica. En el 2013 a un grupo de científicos les dio por poner a actuar a unos átomos. Hicieron un cortometraje llamado A Boy and His Atom bajo el lente de un microscopio con efecto túnel. Las protagonistas, las elegidas, fueron 65 moléculas de monóxido de carbono que manipularon con una aguja de cobre sobre sustrato de cobre. A estos átomos se les aumentó 100 millones de veces su tamaño para aparecer en la película, y hay quienes dicen que actúan mejor que Steven Seagal. Se usaron en total 242 fotogramas y cada uno medía 45 por 45 nanómetros. Para hacer este cortometraje se necesitaron átomos y el microscopio de resolución atómica. ¿Qué elementos componen la nanotecnología? Pues podríamos hablar de nanomateriales, nanodispositivos, y ya luego se incorporan esos materiales en productos elaborados. Tenemos aplicaciones en medio ambiente, en biomedicina, en desarrollo de sensores, en la industria farmacéutica, la industria alimentaria, tratamiento de aguas. Yo creo que el ejemplo clásico son los bloqueadores solares, porque ese bloqueador solar es una cremita, pero tiene nanopartículas de óxido de titanio que son las que ayudan a repeler la radiación solar. Qué pena con ustedes, me estoy echando óxido de titanio para prevenir las quemaduras por los rayos del sol. Y es que, de no ser por el desarrollo de la nanotecnología, en lugar de echarme esta cremita que se siente suavecito, tendría que frotarme la cara con una roca de anatacita o de broquita, que además de tener nombres muy tiernis, son dos minerales que contienen óxido de titanio. Imagínese uno en la playa diciendo, uy, qué sol el que está haciendo. ¿Alguien por ahí tiene una roca de broquita para rasparme la cara? El óxido de titanio es una nanopartícula, pero también hay nanomateriales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué otras cosas nano o nanocosas hay? Entonces estamos hablando de nanomateriales que tienen propiedades ópticas, eléctricas, electroquímicas. O sea, no significa que porque sea nano es tan pequeño que tú no lo vas a ver ni lo vas a coger, sino que eso nano se incorpora en una matriz más grande, una matriz más macro que te va a permitir manipularlo y usarlo. Eso lo plasmamos en esta partícula de escala micro, que es este circulito grande que está acá. Podemos ver como si fuera el yin-yang, que hay una parte blanquita y hay una parte oscura. En esta parte que es oscurita, donde es la parte que se va a generar el movimiento, son nanopartículas de platino y de magnetita. Entonces, ¿por qué de platino? Este platino, cuando interactúa con un combustible, que en nuestro caso es el peróxido, y hace una reacción y libera burbujitas. Esas burbujitas son de hidrógeno. Entonces, como está situado en un extremo, cuando se forman las burbujitas, esto va a poder darle una dirección y va a haber un movimiento. Entonces, acá tenemos la particulita, podemos ver las burbujitas de hidrógeno y cómo se empieza a dar ese movimiento. A este micromotor, al carrito, le vamos a llevar unos pasajeros. En este caso, los pasajeros van a ser unas enzimas. Entonces podemos ver en la parte oscurita, que es donde está el motor del carro. La parte clara es todo el carro. Y ya la parte azul, entonces cuando empieza la reacción, va a llevar el pasajero a todo el medio. Este micromotor, este carrito, aparte de reaccionar con el combustible como un carro, también tiene una cabrilla. La cabrilla en este caso es el campo magnético. Entonces cogemos con un imán y le podemos decir, no, te vas a direccionar de un punto a otro. Podemos observar que es un carrito muy controlado. Tiene combustión como un carro y tiene cabrilla. Y lleva un pasajero que va a ser la enzima. Normalmente esta tecnología necesita un laboratorio especializado que se llama una sala blanca. Una sala blanca es como un laboratorio que no puede tener ninguna mota de polvo, porque una mota de polvo es gigante con respecto al material que estamos manipulando.
Y ahí hay unos equipos especializados, por ejemplo, un electron beam. Es un haz de electrones, es energía que se le irradia al material y eso hace que lo destruya, que lo vuelva a pedacitos. Si yo quiero moldear algo, fácil, cojo la plastilina, hago la bolita y listo. Un escultor coge su material y lo esculpe. El carpintero tiene sus herramientas. Todos pueden ver, coger, manipular lo que necesitan hacer. Pero una nanopartícula, que es 1.000.000 de veces más pequeña que 1 milímetro, como hace un ser humano de este tamaño, 1,92, casi estatura de basquetbolista, o incluso el ser humano más pequeño que haya sobre la Tierra, no sé, Frodo, el del Señor de los Anillos. ¿Cómo hacen para darle forma a esos materiales? No entiendo. ¿Será que existen nanopinzas, nanobisturís, nanotijeras? ¿Cuáles son las herramientas y máquinas para moldear los nanomateriales? Hay dos aproximaciones, técnicas bottom-up y top-down. Top-down significa ir de arriba hacia abajo. Entonces tú tienes, digamos, un trozo de metal y con unos equipos impactas ese material y produces materiales de la misma naturaleza pero de tamaño más pequeño. Como decir, si estuvieras haciendo una escultura y empiezas desde el material grande, como esculpiendo, hasta obtener materiales muy pequeños. Y luego hay otra aproximación que llamamos bottom-up, es al revés, es como desde abajo hacia arriba. Y estamos hablando que ahí ya utilizamos química, reacciones químicas. Entonces puede ser que mezcles dos sales o dos sales disueltas en un líquido y luego obtengas un sólido de ese tamaño. Yo sé que hice este programa porque va a salir en televisión y queda la evidencia. La bolita de plastilina la puedo ver, la puedo tocar, pero ¿cómo hace alguien para constatar que hizo un nanoelemento o que le salió la nanopartícula que estaba buscando? Mire, ahí les dejo la nanopartícula. Pero ¿cómo así? Yo ahí no veo nada. Ah, yo la hice, que usted no lo vea, no es problema mío. Ahí está. Ya hablamos de cómo fabricar esos materiales, pero entonces luego pasa una etapa de caracterización de esos materiales, es decir, tener la evidencia física de que lo que estábamos pensando diseñar sí lo obtuvimos. Entonces utilizamos una herramienta básica, es la microscopía, pero entonces con un microscopio común tú puedes ver células y puedes llegar a ver cosas de 300 nanómetros, pero puede ser que tengamos cosas más pequeñas de 300 nanómetros, entonces nos vamos a microscopios avanzados. Entonces hay uno que se llama un microscopio de barrido de electrones. Entonces los electrones van impactando la muestra y producen una señal que yo la puedo captar con ese microscopio de barrido de electrones. Entonces voy a tener una imagen de qué es lo que tengo en la superficie y puedo caracterizar el tamaño, la forma, la composición. Podemos tener evidencia con un microscopio de fuerza atómica. Entonces, en un microscopio de fuerza atómica yo me imagino como esas agujas de los tocadiscos de antes que van impactando sobre el LP, pues este va impactando sobre la superficie de la muestra y me va dando información de la topografía. Yo soy Sebastián Cajigas, soy químico y magíster de la Universidad de Antioquia y en este momento me encuentro trabajando en un proyecto que es en el desarrollo de un genosensor para la detección del SARS-CoV-2. La idea del desarrollo de estos sensores es buscar una alternativa de una herramienta diagnóstica que no se encuentre solamente en un centro especializado de salud, sino que se pueda llevar a campo, es decir, llevarlo a los sitios remotos donde los sistemas de salud son precarios. Nosotros digamos que integramos lo que es una prueba rápida y una prueba molecular. ¿Por qué? Una prueba rápida porque es que desarrollamos un sistema en el cual podamos agilizar el tiempo de detección, pero lo más importante es que estamos haciendo la detección del ADN del virus, por lo que esto nos permite hacer una detección específica del genoma del virus que estamos buscando. Bueno, nosotros desarrollamos esta herramienta diagnóstica mediante soluciones acuosas, entonces para ello tenemos diferentes soluciones, las cuales las empleamos en las diferentes etapas de la
formación de esta plataforma, ¿cierto? ¿Cuál es lo chévere de ese desarrollo? Es que nosotros utilizamos, o sea, mira estos tubos tan pequeños para el desarrollo de todo un sensor. Para esto entonces utilizamos unas partículas que se llaman submicrométricas, que son comerciales, las cuales nos permiten hacer el ensamblaje o la inmovilización de este sistema de detección en una forma que llamamos tipo sándwich, porque tenemos una secuencia de ADN que se inmoviliza sobre una partícula magnética. Esa secuencia es específica para detectar ese blanco molecular que quiero detectar. En este caso puede ser el genoma del virus del SARS-CoV-2. Y posteriormente hay otra hebra para cerrarme el sándwich que me funciona como esa reportera de la señal de que el virus está o no está presente. Entonces ya hicimos todo el proceso del desarrollo del sensor, que lo tenemos aquí en este tubito. Lo que hacemos es finalmente retiramos el sobrenadante que hay allí, dejamos como las partículas en seco y ya utilizamos este equipo que se llama un potenciostato. Mira que es un equipo pequeño que lo puedes cargar, lo puedes llevar a cualquier lado y necesitas solamente este equipo, un computador y este chip que nos permite la detección. Entonces lo que nosotros hacemos es sacar estas partículas, las ponemos sobre el chip, sobre el círculo central que tiene el chip. Posterior a eso, entonces nosotros adicionamos una solución que nos permite hacer la conexión del circuito eléctrico que hay en este chip y ya pasamos a hacer la medición con la ayuda del software y el equipo. Una vez finalizada la medición, lo que nosotros hacemos es mirar la corriente resultante a los 60 segundos y con ese valor de corriente nosotros podemos determinar si una persona está infectada o no está infectada con el virus. Y lo bueno de esta medición es que el tiempo para el análisis es 60 segundos nada más. El gran aporte de la nanotecnología es precisamente el cambio de propiedades de la materia a esa escala tan pequeña, porque todo se potencia. Si algo era conductor en el mundo micro, en el mundo nano va a ser superconductor, va a ser más conductor. Otro de los puntos importantes es que estamos reduciendo los materiales a tamaños, por ejemplo, de las moléculas que tiene nuestro organismo. Entonces nosotros nos bajamos de escala al tamaño del ADN y de las proteínas para poder entenderlas con más facilidad. Eventualmente se podría ir a más pequeño. De hecho, ya estamos hablando de picotecnología, que sería ya 1000 veces más pequeño que nanotecnología, pero eso todavía está como en el concepto. No basta con responder preguntas básicas que son muy importantes para avanzar en la ciencia, pero un complemento perfecto es cuando con tecnología esas preguntas se vuelven un producto que es de utilidad para la sociedad. La nanotecnología nos permite pensar en lo imposible, o por lo menos en lo invisible, y tener desarrollos en esta escala es posible gracias a personas que se atrevieron a pensar diferente y pusieron la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.